Más allá de sus dragones, sus batallas épicas o sus giros inesperados, Game of Thrones logró algo que muy pocas series logran: mantenernos completamente atrapados, con el corazón en la mano, sin saber si nuestro personaje favorito iba a morir en la siguiente escena o si podría sobrevivir, y lo hizo por años. Hoy quiero repasar estos momentos, esos golpes, esos gritos de emoción, esas veces en las que nos quedamos viendo la pantalla en silencio, sin poder creer lo que acababa de pasar, que convirtieron a Game of Thrones en una serie histórica que, aún con su terrible final, sigue debatiéndose en los rankings de las mejores series de toda la historia. Este no es solo un top de escenas buenas, es un recorrido por los eventos que cambiaron las reglas y que hicieron que millones de personas alrededor del mundo hablaran de lo mismo al día siguiente. Esto es, los momentos que volvieron a Game of Thrones el fenómeno mundial que fue. Démosle play. El reencuentro de Sansa y Jon. Game of Thrones comenzó con la tragedia de los Stark, y durante varias temporadas, verlos sufrir era casi una constante. Desde la muerte de Ned, la caída de Winterfell y hasta las humillaciones de Sansa, y pasando, por supuesto, por la muerte de Catelyn y de Robb, parecía que el destino estaba empeñado en destruir a esta familia por completo. Por esto mismo es que todos ansiábamos verlos reunidos, y cuando Sansa llega al Castillo Negro y ve a Jon Snow, lo que sentimos no fue solo alegría, fue alivio. Fue como poder respirar después de haber aguantado demasiado. Fue un momento de verdad, de humanidad pura, de conexión emocional entre los personajes y también con nosotros, los espectadores. Fue el primer gran encuentro Stark, y es importante porque no se sintió forzado ni decorativo, era necesario. Ambos personajes habían pasado por mucho y cambiado muchísimo desde que se vieron por última vez. Sansa ya no era una niña ingenua, Jon ya no era solo un bastardo silencioso, ambos habían cargado con dolor, responsabilidades y decisiones que los habían obligado a madurar a golpes. Y en medio de ese invierno simbólico y literal, se encuentran y se abrazan. La escena es poderosa y perfecta, no necesitan decir nada para que entendamos todo lo que está pasando. Es el primer momento en mucho tiempo en el que uno de ellos puede confiar en otra persona. Y eso, en un mundo como el de Juego de Tronos, es casi un milagro. A nivel narrativo, Reencuentro también marca un cambio de tono. Después de tantas pérdidas, por fin los Stark empiezan a reagruparse. Y aunque el resto de las reuniones familiares, como la de Bran o la de Arya, quizás no cumplieron de todo con nuestras expectativas, esta, la primera, sí que lo hizo. Fue uno de esos momentos en los que la serie nos dejó sentir algo parecido a la esperanza, donde no hubo traiciones ni muertes, solo dos hermanos o medio hermanos, volviendo a reconocerse en medio de un mundo que los había roto. Fue uno de los momentos más emotivos de toda la serie, y no por grandes discursos o batallas, sino simplemente por lo que significó ver a dos Stark por fin no estando solos. La explosión del septo de Baelor. La escena del septo de Baelor es un ejemplo magistral de tensión llevada al límite. Desde el momento en que comienza, la cinematografía nos sumerge en un ambiente cargado de suspense, con tomas lentas, silencios incómodos y miradas que anticipan un desastre inevitable. Lancel intenta frenéticamente evitar el desastre, sabiendo que el fuego valirio está ahí para acabar con todo, mientras Cersei se mantiene fría y consciente del espectáculo que está a punto de desencadenar. Su tranquilidad ante su inminente juicio solo nos hace sospechar y que la tensión crezca aún más. Marjorie comienza a sospechar que algo está mal. Sin duda era una jugadora muy inteligente y podía entender que la ausencia de Cersei significa que no esperaba enfrentar consecuencias por no presentarse. La vemos intentando escapar y rezamos porque lo logre, pero es muy tarde. A medida que la explosión de fuego valirio consume el septo, vemos cómo todos los personajes dentro son consumidos uno a uno, en una imagen tan impactante como devastadora. La destrucción masiva y la pérdida de vidas en ese lugar sagrado nos muestra el costo absoluto de la lucha por el poder en Juego de Tronos, el fuego que arrasa con todo y simboliza la naturaleza de Cersei, así como el fin de una era dentro de la historia. De ahora en adelante se concreta la usurpación, una vez Tommen se quita la vida, y Cersei Lannister toma el trono. Este momento no solo fue una demostración visual impresionante, sino que también se convirtió en una de las secuencias más recordadas y comentadas por los fans, en un claro recordatorio del poder narrativo y cinematográfico que tenía la serie en su mejor momento. Que por cierto, a partir de aquí es que se acentúa su declive, que ya había comenzado. Fue sin duda una de las últimas grandes escenas que realmente capturó la esencia oscura y dramática que hizo de Game of Thrones un fenómeno mundial. Y como dato curioso, he visto que algunos se preguntan si esto podría suceder en los libros, y la respuesta es sí y no. Sí, porque hay muchos indicios de que Cersei puede hacer algo con el fuego valirio, y no, porque el septo de Baelor está a salvo. En Choque de Reyes se nos dice específicamente que todo el fuego valirio debajo del septo fue removido. ¿Hacia dónde? Eso no lo sabemos, y puede que sea parte de la clave. Mucho del fuego valirio se utilizó en la batalla de Aguas Negras, pero hay pocas dudas de que Cersei tendrá suficiente para hacer algo igual de destructivo con él en el futuro. Dany versus los Lannister.
Después de tanto tiempo esperando, finalmente llegó uno de los momentos que muchos fans queríamos ver, a los dragones de Daenerys en plena acción contra los Lannister. No solo para admirar su poder, sino para entender cómo reaccionarían estos personajes tan duros y estratégicos frente a una fuerza tan devastadora. No les mentiré, si eres seguidor de este canal sabrás que tengo una relación complicada con Daenerys, pero sin duda también me da un poquito de resquemor lo que le pasó, cómo le quitaron toda a su familia y la condenaron a vagar como una mendiga con miedo a ser asesinada toda la vida. Varias partes de mí quieren y querían verla destruyendo todo y vengando lo que le sucedió a su casa. Es por eso que ver las expresiones de Jaime y Bronn, esa mezcla de sorpresa, miedo cuando escucharon a Drogon y luego cuando lo ven aparecer en el cielo, fue muy satisfactorio y nos dejó claro que el juego había cambiado para ellos. Ya no eran los grandes Lannister, ahora había alguien mucho más fuerte que ellos y que los odiaba. Sin embargo, esta escena también mostró las primeras señales de que Daenerys podía tomar decisiones impulsivas. Quemar provisiones que ella necesitaba desesperadamente fue, desde un punto de vista estratégico, una jugada arriesgada y lo mejor habría sido apropiarse de todo lo que llevaban. Aún así fue un momentazo, una demostración clara de la potencia de los dragones y del tipo de guerra que Daenerys estaba dispuesta a pelear, con fuego y sangre. Además, el momento final de la escena, en la que Jaime casi mata a Dany, estuvo cargada de mucho suspenso porque es una batalla directa entre dos personajes queridos. Yo tampoco quiero ver a Jaime morir. En definitiva, esta confrontación fue una mezcla de espectáculo, estrategia y un buen abrebocas para lo que esperábamos que siguiera. La boda púrpura. La boda púrpura es, sin duda, una de las muertes más celebradas y satisfactorias de todo Game of Thrones. Ver morir a Joffrey Baratheon fue uno de los momentos más alegres que habíamos experimentado hasta el momento en la serie. Todos odiábamos a Joffrey y queríamos verlo pagar. Su crueldad, arrogancia y falta de empatía lo convirtieron en un personaje que casi todos queríamos ver caer. Además, ver la reacción de Cersei sufriendo por la muerte de su engendro del Averno añadió una capa extra de satisfacción para mí, ya que Cersei es, como todos sabemos, una enviada del demonio en sí misma. Pero lo que hizo que este momento fuera tan especial es que después de tantos golpes injustos y abusos de poder en la serie, por fin sentimos que la justicia, aunque fuera breve y amarga, había llegado. Joffrey pagó, por fin, por todas las crueldades y humillaciones que infligió a otros personajes. Fue un pequeño respiro en medio de una historia llena de tragedias y traiciones. La boda púrpura no solo sació esa necesidad de justicia, sino que también dejó claro que en Game of Thrones las acciones tienen consecuencias y que incluso los personajes más odiados también pueden encontrar su final. Por eso sigue siendo uno de los momentos más icónicos y memorables de la serie. El saqueo de Astapor. El saqueo de Astapor marcó un antes y un después en la historia de Daenerys Targaryen y en cómo la percibíamos como personaje. Hasta ese punto, Dany era la heredera exiliada, la chica que estaba aprendiendo a liderar, que tenía buenas intenciones, pero aún no había demostrado real poder. Pero en Astapor todo cambió. Fue su primer gran movimiento militar y su primer acto realmente agresivo. Fue cuando pasó de ser una figura idealista con dragones pequeños a convertirse en una líder capaz de ejecutar una conquista. Lo que hace esta escena tan poderosa no es solo la acción, que es visualmente espectacular, sino la estrategia detrás de todo. La forma en que Dany engaña al amo de esclavos, usa el idioma valirio como arma sorpresa y desata su furia en el comando que ya quedó para la historia, Dracarys, fue legendario. En cuestión de minutos, se hace con los Inmaculados, destruye a los amos y quema Astapor desde dentro. Es una declaración de poder. Es el momento en el que entendemos que Daenerys podría realmente conquistar Poniente, que no está simplemente soñando con el trono, sino construyendo un ejército, tomando decisiones tácticas y ganando con fuego y sangre. También es la primera vez que vemos lo agresiva y hasta despiadada que puede ser su campaña. Ella lo justifica como justicia, como liberación de los oprimidos, pero no deja de ser brutal, y eso es clave para lo que vendrá después, porque este momento nos emocionó, nos hizo apoyarla, fue su momento badass, el que la elevó en la percepción de los fans y la convirtió en una de las favoritas, pero visto en retrospectiva, también siembra las primeras semillas de lo que la serie explorará más adelante, su tendencia a resolver con fuego lo que otros intentan resolver con política. Pero sea como sea, Astapor, la verdad no sé cómo ni lo estoy diciendo, fue el inicio real de su camino como conquistadora, y cuando ocurrió, creímos por primera vez que sí, Daenerys Targaryen tenía lo necesario para regresar a Poniente y para tomarlo también. La muerte de Oberyn. La muerte de Oberyn Martell es uno de esos momentos que te deja sin aliento, no solo por lo brutal de la escena, sino porque representa algo que Game of Thrones hizo una y otra vez, darte esperanzas solo para aplastarlas frente a tus ojos. Oberyn no era solo un personaje carismático, era inteligente, provocador, sensual y además tenía una causa justa, vengar la muerte de su hermana y sus sobrinos a manos de la montaña. Desde su primera aparición capturó la atención del público, y en medio de tantos personajes grises y moralmente ambiguos, él parecía uno de los pocos que realmente tenía razón.
razón. Además, su enfrentamiento con la montaña no era solo una pelea, era una doble oportunidad de justicia con el destino de Tyrion en juego. Todo en esa escena estaba cargado. Tywin observando desde lo alto, Tyrion esperando su sentencia y Oberyn con una seguridad que, por un momento, nos convenció a todos. Y es que Oberyn ganó hasta que decidió perder. Porque Oberyn comete un error, quiere que su enemigo confiese, quiere que admita lo que hizo, no le basta con matarlo, quiere que se haga justicia con palabras, y ese deseo lo condena a no prestar atención y no terminar la pelea cuando pudo hacerlo. Finalmente pasa lo que todos sabemos que pasó. En cuestión de segundos, la montaña lo agarra, lo derriba y lo asesina de la forma más gráfica e inolvidable posible. De hecho, siempre estará en el top 3 de muertes más inolvidables de la saga. Fue uno de los momentos más duros para los fans porque, por una vez, parecía que todo iba a salir bien. Parecía que Tyrion sería salvado, parecía que la historia le daría una victoria a alguien que la merecía. Pero Game of Thrones no se trata de finales felices, se trata de la dura realidad de un mundo sin garantías, donde el coraje y la razón no siempre vencen. La muerte de Oberyn fue otra lección amarga. En este juego no basta con tener la razón. Y por eso quedó grabada como una de las escenas más icónicas de toda la serie, porque nos mostró, una vez más, que nadie está a salvo, ni siquiera los mejores. El juicio de Tyrion. Acabamos de hablar del resultado del juicio de Tyrion, pero es posible que el juicio en sí mismo sea incluso más icónico. Tyrion Lannister siempre fue uno de los personajes más queridos y complejos en Game of Thrones, y su juicio en la cuarta temporada es posiblemente su punto más alto como personaje en cuanto a diálogo e interpretación. El quiebre de Tyrion es una escena potente, cargada de emociones, traiciones y de la cruda honestidad. Acusado injustamente del asesinato de Joffrey, Tyrion se encuentra solo. Las personas que lo rodean lo usan como chivo expiatorio y hasta Shae, alguien en quien confió, testifica en su contra. Por lo que finalmente, frente a su padre Tywin, que lo ha odiado desde siempre, y ante una sala llena de rostros hostiles, Tyrion colapsa, pero lo hace a su manera. La actuación de Peter Dinklage es simplemente magistral. Cada línea que lanza es un golpe, no solo al juicio en sí, sino al sistema entero de Poniente, a su familia y a la hipocresía que lo rodea. Y aunque él sabe que no puede ganar, decide hablar, no solo para defenderse, sino para dejar claro quién es. Desearía ser el monstruo que creen que soy. Es una de las frases más fuertes y conmovedoras de lo que fue uno de los mejores monólogos y los más memorables de toda la serie. Y hay que decirlo, fue profundamente satisfactorio ver cómo Tyrion por fin les decía sus verdades a todos, a su padre, a Cersei, al consejo entero. Fue un momento de catarsis para él, pero también para nosotros, que habíamos visto cómo ese personaje por temporadas enteras no había sido tomado en serio. El punto negativo es que este momento también es importante porque simboliza el fin de una etapa. Hasta este punto, Tyrion había sido la mente aguda en medio del caos, el político ingenioso, el marginado que usaba su inteligencia como su mejor arma. Pero después del juicio, todo cambia. Cuando Tyrion mata a su padre y huye de Desembarco del Rey, se cierra su arco más fuerte. A partir de ahí, su viaje junto a Daenerys lo desdibuja. Su astucia se diluye, sus decisiones dejan de tener sentido y poco a poco la serie deja de saber qué hacer con él, dejando penosamente en claro que los guionistas no estaban al nivel del verdadero Tyrion Lannister. Por eso es que este juicio se siente como el último gran momento de Tyrion, sino porque fue la última vez que lo vimos brillar como ese personaje brillante, irónico, herido pero firme que tanto nos fascinó. Hardhome. En mi video sobre los mejores cambios que hizo la serie con respecto a los libros, puse a Hardhome en primer lugar, porque el enfrentamiento en este lugar no solo fue un choque entre vivos y muertos, sino un punto de inflexión en toda la serie. Donde en los libros sabemos lo que ocurre por escuetas cartas, la serie se anima a llevar al mismísimo Jon a ver lo que sucede. Aunque hay que aclarar que en los libros Jon está preparando una expedición a Hardhome antes de ser asesinado, así que capaz veamos esto en el futuro. En Hardhome, una aldea de salvajes en las que muchos se estaban protegiendo de no se sabe qué, nos adentramos en la verdadera naturaleza aterradora de los caminantes blancos y su ejército de muertos vivientes. Y vaya que la escena no escatimó en mostrar lo horrible que podía ser ese encuentro. La atmósfera es densa y opresiva desde el inicio, un frío glacial, el silencio inquietante antes de la tormenta, y la sensación constante de peligro que aumenta con cada paso. Cuando los muertos empiezan a atacar, la tensión se vuelve insoportable, como una película de terror donde no sabes quién será la próxima víctima ni si alguien logrará salir con vida. Fue la primera gran batalla contra estos muertos vivientes y Jon la sobrevivió por los pelos, pero lo más impactante y a la vez lo más temible es el momento en el que el Rey de la Noche ve a Jon y al resto de sobrevivientes alejándose, y en una espeluznante especie de despedida tétrica hace que todos los muertos de la batalla se levanten, ahora todos miembros del ejército de los muertos. Ver a esos cuerpos inentes, desmembrados y destrozados resucitar bajo el poder
oscuro fue escalofriante. Una escena que confirmó que la verdadera batalla, más allá de cualquier política o lucha por el poder, era entre vivos y muertos. Este momento consolidó el compromiso de Jon con salvar a los salvajes y traerlos al sur, porque sabía que si los dejaba morir, no solo serían víctimas, sino que también se convertirían en armas contra los vivos. La escena en Hardhome fue una de las más tensas y terroríficas de la serie, un verdadero recordatorio de que en Game of Thrones nadie está a salvo de ser un peón, ni siquiera los muertos. En definitiva, este momento no solo cambió la escala de la amenaza en la serie, sino que también profundizó la motivación de Jon Snow, un héroe imperfecto pero determinado que ahora luchaba con la carga de una amenaza mucho más grande que cualquier guerra humana. La ejecución de Ned Stark. Hay un antes y un después en la historia de Game of Thrones, y ese punto de quiebre es la muerte de Ned Stark. Hasta ese momento la serie parecía seguir ciertas reglas. Teníamos un protagonista claro, Ned Stark. Un hombre noble, honorable, con una brújula moral firme, incluso en medio de un mundo corrupto. Era el personaje que cargaba con el peso emocional de la historia, el que según cualquier lógica narrativa tradicional debía sobrevivir. Pero cuando Ned es ejecutado en el septo de Baelor frente a los ojos de sus hijas, el guión hace trizas todas esas expectativas. Ese momento cambió la forma en que la audiencia se relacionaba con la serie, no solo porque fue impactante, sino porque redefinió el tipo de historia que estábamos viendo. Ya no era una historia donde los buenos ganaban, era una historia donde ser bueno no te salvaba, donde la justicia no garantizaba la supervivencia. A partir de ahí, cada personaje que amábamos se convirtió en un blanco posible. Cada escena de tensión tenía más peso, porque ya habíamos aprendido que el protagonista podía caer, que no había red de seguridad. La muerte de Ned no solo fue un giro dramático, fue una declaración de principios de la serie. Sentó las bases de lo que vendría, un mundo donde el honor podía ser una debilidad, donde las reglas morales no servían de mucho si no tenías poder y donde nadie estaba a salvo. Fue en ese momento cuando Game of Thrones comenzó a cimentar su reputación, una serie que se atrevía a matar a su supuesto héroe en la primera temporada, una serie donde el peligro era real, donde no bastaba ser el bueno para seguir con vida. Y fue la promesa cumplida de que en el Juego de Tronos se gana o se muere. Menciones especiales. La batalla en el muro. La batalla en el muro es una de las secuencias más impactantes y bien coreografiadas de Game of Thrones. Desde el inicio la tensión está presente, porque enfrentamos una lucha real y brutal entre la Guardia de la Noche y los salvajes, con el futuro del muro y del norte en juego. Por primera vez vemos a Jon Snow tomando el liderazgo de manera clara y decidida. Su rol como comandante se consolida en esa batalla, mostrando su valentía, estrategia y compromiso con sus hermanos juramentados. Es un momento clave para su desarrollo como personaje y para que la audiencia empiece a verlo como un verdadero líder. Sin embargo, la batalla no es una victoria completa ni dulce. La terrible muerte de Ygritte, uno de los personajes más queridos del fandom, le da un golpe emocional muy fuerte a Jon y a todos nosotros. Al final, la batalla termina siendo una victoria muy necesaria, pero poco satisfactoria. Aunque el muro se mantiene, las heridas son profundas, las pérdidas pesan y el futuro seguía siendo muy incierto. Jaime pierde su mano. Game of Thrones se hizo famosa por romper las reglas, y una de las más impactantes no fue matar a un personaje, sino quitarle lo que lo definía. Jaime Lannister era guapo, arrogante, invencible, pero sobre todo, el mejor espadachín de los 7 reinos. Su habilidad con la espada no era solo una destreza, era su identidad, y de repente en un momento brutal se la quitan, le cortan la mano y con ella todo lo que lo hacía especial. Esta escena fue clave porque nos enseñó que en esta serie no solo puedes morir, también puedes seguir vivo pero destrozado, y aunque destrozado, es a partir de ese momento que Jaime empieza un nuevo viaje, uno donde tiene que reconstruirse sin poder volver a ser lo que fue. Fue ahí cuando muchos espectadores entendieron, Game of Thrones no se trata solo de muertes inesperadas, se trata de identidades quebradas, de evolución forzada y de personajes que no tienen control sobre su destino. Y eso, por supuesto, siempre es entretenido de ver. La batalla de Aguas Negras. La batalla de Blackwater, o de Aguas Negras, es una de las secuencias más memorables y emocionantes de Game of Thrones. Después de la impactante muerte de Ned Stark, la serie había demostrado que nadie estaba a salvo, y eso generó una gran incertidumbre, porque ¿qué podía pasar con los personajes principales en esta batalla? En ese momento, tanto Stannis Baratheon, Davos Seaworth y Tyrion Lannister eran personajes muy queridos en el fandom. Stannis con su determinación férrea y sentido del deber, Davos con su inquebrantable lealtad y su bondad a pesar de todo, y Tyrion con su inteligencia, humor y vulnerabilidad, tenían un lugar especial para los seguidores de la serie. Por eso la batalla generó un miedo real de perder a cualquiera de ellos, haciendo que la tensión se sintiera mucho más intensa. La secuencia de la batalla también está brillantemente construida. El uso del fuego valirio como arma, el desesperado ataque de desembarco del rey, la valentía de los personajes en medio del caos y la silenciosa espada que pendía sobre Cersei y Sansa consolidaron la reputación de la serie para crear momentos épicos que no solo impresionan visualmente, sino que también tienen un gran peso emocional y narrativo. La boda roja.
La boda roja no es solo el momento más impactante de Game of Thrones, es el momento que convirtió a la serie en el fenómeno cultural, el momento que oficialmente lo cambió todo. Ya habíamos vivido la muerte de Ned Stark, ya sabíamos que esta historia jugaba con otras reglas, pero nadie, ni siquiera después de eso, estaba preparado para lo que pasó en Los Gemelos. La boda roja fue brutal, inesperada y devastadora. Robb Stark, su madre Catelyn, su esposa Talisa y cientos de norteños fueron masacrados en un acto de traición. No hay gloria, no hay justicia, solo una trampa sangrienta que elimina, de golpe, cualquier posibilidad de venganza o redención inmediata que tenían los Stark. Y lo que la hace tan poderosa es que destruye no solo personajes, sino esperanzas narrativas. Robb era, a todas las luces, el heredero simbólico de Ned, el joven líder que iba a restaurar el honor de la casa, vengar a su padre y traer equilibrio al caos, y en un par de minutos todo desapareció. Este evento dejó claro que en Game of Thrones no solo pueden morir los protagonistas, sino que pueden morir tramas enteras. La historia no está guiada por el destino ni por la lógica de la justicia, está guiada por las decisiones de personajes reales, por alianzas políticas, por errores estratégicos. Y eso hace que el mundo de Poniente se sienta más crudo, más vivo, pero al mismo tiempo más real. La reacción de la audiencia fue tan intensa que aún hoy en día se pueden encontrar decenas de compilaciones en YouTube de personas gritando o llorando o quedándose paralizadas frente al televisor al ver esta escena. Porque fue un golpe emocional, sí, pero también un punto de no retorno. Después de la boda roja, Game of Thrones oficializó su reputación como una historia en la que nadie, pero nadie, estaba a salvo. Ni el personaje favorito, ni el más noble, ni el más prometedor. La serie no solo rompía corazones, rompía convenciones narrativas. Y eso la separó definitivamente de cualquier otra serie de fantasía de su época, incluso de cualquier otra serie en general. Y este fue mi top de los momentos que volvieron a Game of Thrones en un fenómeno mundial. ¿Qué otro momento épico agregarías tú al top? Déjamelo saber en los comentarios y si llegaste hasta acá, muchas gracias por acompañarme. No olvides darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Besitos y hasta la próxima. Chao. Emotional, damn it!